Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un gusto poder saludarte nuevamente y seguir compartiendo reflexiones bíblicas a través del canal de YouTube que tiene la iglesia. Mi nombre es Damián Vincenti y soy parte de la iglesia Dios es Amor, que se encuentra en San Francisco, Córdoba. En esta ocasión quería que me acompañes a una lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, y que podamos leer ahí sobre el encuentro de una persona que se llamaba Zaqueo y Jesús. Me encantan estos encuentros que encontramos en la Biblia porque son encuentros cotidianos, espontáneos en la mayoría de las veces, y ninguna de las personas que se encontró con Jesús siguió siendo igual. Cada una de ellas fue impactada por las palabras, por los hechos y por las obras que Jesús hacía en ese tiempo, y eso es lo que sucedió con la vida de Zaqueo. Te invito a que me acompañes ahí en la lectura. En Lucas capítulo 19 nos relata el Evangelio de la siguiente manera este encuentro especial. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre que era pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor Jesús: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el versículo 10 termina este fragmento del Evangelio con el relato y dice: porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la historia de Zaqueo y su encuentro con Jesucristo. Este hecho va a suceder en la ciudad de Jericó, la ciudad que era famosa por las palmeras, o que la llamaban ciudad de las palmeras. Estas palmeras que eran tan especiales para los ciudadanos porque daban por fruto los dátiles. Estos dátiles eran codiciados en aquella época y representaban una mercadería que se comerciaba y que generaba divisas para el Imperio Romano, que gobernaba políticamente en aquel entonces en ese lugar. Y entonces, como generaba divisas, necesitaba que alguien controle todo lo que era el flujo de ese comercio y de ese producto. Y allí estaban los publicanos, estos recaudadores de impuestos, que eran personas puestas por el Imperio Romano para que regulen las actividades que generaban ganancias y que cobren impuestos que eran llevados a las arcas del imperio. Y entonces ahí estaba Zaqueo cumpliendo esa tarea. Él era judío de nacionalidad, pero sin embargo servía al imperio que tenía subyugado al pueblo de Israel. Y entonces este puesto que ocupaba socialmente, esta posición laboral que tenía, hacía de que no sea querido en aquel entonces por sus compatriotas. Entonces, cada una de las personas, cuando veía a un cobrador de impuestos, este era repudiado por la sociedad. Dicen algunos escritores que los recaudadores de impuestos de aquel entonces estaban vistos a la misma altura que una prostituta y que tenían menos derechos aún que la prostituta en la parte religiosa. Pero Zaqueo no solo que era publicano, sino que nos cuenta el relato que era jefe de los publicanos, o sea que tenía un estatus social bastante alto que le daba poder, pero que esta actividad hacía que también muchas veces reciba coimas, como vemos en nuestros tiempos, no es nuevo. Muchas veces también hacía de que podía generar aprietes y podía exigir cosas por fuera de la ley para poder beneficiarse en su economía personal, a tal punto que nos cuenta el relato que era rico en su posición económica.
Pero ¿sabes qué? Toda esta condición que podemos ver quizás que era favorable socialmente en su estatus y en su economía, no dejaba a Zaqueo libre de algunos puntos que podemos ver que se resaltan en la historia. Y yo quería que los podamos compartir juntos. Y yo veo a un Zaqueo que en primer lugar tiene una inquietud en su corazón. Y esa inquietud nos cuenta el relato que es poder conocer quién era Jesús. Mucho se hablaba de Jesús en la época. Jesús era el Hijo de Dios que se hizo hombre, vino a la tierra y caminaba ese día por las polvorientas calles de Israel. Y a medida que caminaba iba impactando a las personas con sus palabras, con sus enseñanzas, con sus principios y con cada una de las cosas que desafiaba a vivir, que hacían que genere un desafío justamente para lo que era la cultura de aquel entonces. Y Zaqueo tenía esta inquietud y era conocer quién era verdaderamente este Jesús. Pero no solo tenía una inquietud, sino que tenía una limitación, y esta limitación en ese momento era la multitud, porque dice que muchas personas se juntaban cada vez que Jesús llegaba a un lugar, pero no solo que la multitud le impedía llegar a Jesús, sino que también nos cuenta el relato que había un impedimento físico, y es que era petizo, era una persona corta de estatura. Pero nada de esto hizo que lo detuviera para poder ir al encuentro con Jesucristo. Entonces tiene esta inquietud, tiene una limitación, pero lo que más resalto de Zaqueo es que tuvo la iniciativa de poder ir a buscar a Jesús de la manera que sea. Y esa iniciativa tuvo que ver con un hecho ridículo, y era subirse a un árbol, literalmente, con lo que esto podía significar a la vista de las personas, la burla que podía significar, con tal de poder apreciar de cerca quién era este Hijo de Dios que estaba caminando por esos días, por esa ciudad de Jericó. Y entonces es así que, como vemos en el relato, Jesús lo ve, Jesús lo conoce y Jesús le transmite una necesidad. Y entonces es así que van a la casa de Zaqueo, Zaqueo lo invita a comer a Jesús. Jesús en realidad le manifiesta primero que tenía la necesidad de compartir con él tiempo en su casa, y es así que la vida de Zaqueo es transformada, y esta transformación la vemos en las acciones que va a producir inmediatamente en su vida. Dice que va a dar la mitad de sus bienes a los pobres y va a devolver todo lo que robó cuadruplicadamente a cada uno de los damnificados. Estos no eran actos que él estaba ejerciendo para alcanzar el favor de Dios, sino que eran actos que demostraban el cambio que había producido el hecho de compartir tiempo con Jesús. ¿Sabes qué? Más nos acercamos a Jesús y más tiempo compartimos con Él, más son transformadas nuestras vidas. Yo quiero terminar en esta reflexión que estamos compartiendo el día de hoy, trazando un paralelo con la vida de Zaqueo y las nuestras. ¿Sabes qué? Encuentro similitudes. Así como Zaqueo tenía la inquietud de conocer a Jesús, cada uno de nosotros en su interior, independientemente de su situación y por el tiempo que esté atravesando, tenemos el deseo y tenemos la inquietud de descubrir quién es Jesús, quién es Dios, qué propósito tiene para nuestras vidas, si realmente es real el poder y el amor que tiene, y si realmente puede hacer que ese amor y ese poder genere cambios en cada uno de nosotros, no solo en el presente, sino en nuestro futuro. Pero así como Zaqueo tenía esta inquietud y cada uno de nosotros la tenemos, también tenía limitaciones, y cada uno de nosotros tenemos limitaciones cuando decidimos acercarnos a Jesús. Esas limitaciones tienen que ver muchas veces con los prejuicios, muchas veces con situaciones adversas que estamos atravesando, muchas veces tienen que ver también con el hecho de ser mal vistos por el entorno en el cual estamos. Cada uno tiene sus limitaciones, pero no siempre nos identificamos en el paso posterior que va a tomar Zaqueo, y es dar la iniciativa de poder hacer lo que sea para tener un encuentro con Jesucristo. Me encanta cómo termina el relato. Dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, para tener un encuentro con Jesús, tenemos que entender que Jesús nos conoce. Jesús conoce cada una de nuestras vidas, conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, conoce cuáles son las necesidades más profundas de nuestro ser. Pero también tenemos que reconocer de que Él vino a buscar y a salvar lo que se perdió, y lo que se perdió somos cada uno de nosotros, los seres humanos, que tomamos decisiones
que nos alejaron de los propósitos de Dios y que la Biblia llama pecado. El pecado generó una ruptura en la relación que tiene el hombre con Dios y lo condena directamente a una eternidad en el infierno. Y para eso viene Jesucristo, para darle esperanza al ser humano. Muere en la cruz del Calvario, ocupa el lugar que tendríamos que ocupar cada uno de nosotros, carga nuestro pecado y nos da la posibilidad de, acercándonos a Él, de poder recibir perdón de pecados y vida eterna. Dice el relato que Jesús le dice a Zaqueo: es necesario que hoy more yo en tu casa. Y ese es el deseo que tiene Jesucristo para cada uno de nosotros, es morar en nuestra vida, pero inmediatamente, el día de hoy, no dejar pasar el tiempo. Termino con un pasaje que encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Son palabras de Jesús que le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea, y le va a decir Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está deseoso de tener un encuentro con cada uno de nosotros y poder transformar nuestras vidas. Espero que puedas reflexionar en este tiempo en el cual estás viendo este video de cómo se encuentra tu relación personal con Dios y que eso te lleve a tomar decisiones trascendentes para tu vida. Queremos terminar y queremos dejarte acá al pie de la pantalla los medios de contacto que tenemos en la iglesia, las redes sociales, el email y un número de celular para que, si tenés el deseo de contactarte, de evacuar dudas o de simplemente conocer cuáles son los horarios de nuestros encuentros, puedas hacerlo a través de esos canales que tenemos disponibles. Que Dios te bendiga.